El apóstol Pablo, hablando a los Corintios en la segunda carta, en el capítulo 5, versículo 17, nos dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Voy a leérselo de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Padre Celestial, de nuevo, Señor, le pido la guianza preciosa de su Santo Espíritu, que usted nos ayude para que su palabra encuentre buena tierra, que son nuestros corazones. Ayúdenos a ser hacedores de ella, no solamente oidores, sino hacedores, para que acreciente nuestra fe y nos demos cuenta en quién estamos parados. Ayúdenos, Señor, a discernir entre lo bueno y lo malo, Señor, entre lo dulce y lo agrio. En el nombre de Jesús declaramos victoria. En ese nombre tomamos autoridad sobre toda potestad, sobre todo gobernador, sobre todo príncipe que quiera entorpecer el consejo de tu palabra en este momento, en este lugar. Lo atamos, lo echamos fuera en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo y declaramos victoria, Señor, en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Puede sentarse si es tan amable. El apóstol Pablo, hablando en la segunda carta a los Corintios, nos dice que todo aquel que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Y eso se está refiriendo a lo que nos menciona en el versículo anterior. De manera que nosotros de aquí adelante a nadie conocemos según la carne, dice el apóstol Pablo. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, empero ahora ya no le conocemos. Esto no quiere dar a entender que las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Quiero titular este mensaje el psicoevangelio. Hoy en la actualidad hay una filosofía que se ha introducido en las iglesias, que han permitido a estas congregaciones, estas iglesias, que se introduzca esta falsa doctrina, que es la sanidad interior. Y estas iglesias, o clubes sociales más bien, que permiten toda esta clase de enseñanza, esta doctrina errónea, tergiversan este versículo, lo malinterpretan, y ellos dicen que el que está en Cristo Jesús no es realmente una nueva criatura. Y la condición es esta que les dice, pues necesita recordar todo lo pasado para que su alma se salve por medio de la sanidad interior. La palabra de Dios nos dice todo lo contrario, que Él es el que perdona, dice el salmista, todos nuestros pecados. El escritor de Hebreo nos dice que aún Él no se va a acordar de todos nuestros pecados si venimos a Cristo y le pedimos perdón al Señor, que no se va a acordar aún más de todos nuestros pecados, y para sellar con eso dice que los va a arrojar a lo más profundo de la más para nunca más acordarse de ellos. Esto echa por tierra todas las enseñanzas de esta falsa doctrina, de esta filosofía que es la sanidad interior. Esta también se conoce como la curación de las memorias. Fue introducida en los años 60, principalmente en las iglesias carismáticas. Esta enseñanza va unida con una técnica que es anatema para el Señor, que es la hipnosis, y está basada en los principios del ateo y del psicólogo Sigmund Freud. Su base clave de esta doctrina es que el hombre, fíjese bien, actúan mal, según ellos, por causa de traumas
o heridas del alma inconsciente recibidas en su niñez, y aún se van más profundo ellos, aún dentro del vientre de la madre. Así que su tratamiento es a base de terapias, según ellos, para lograr la sanidad de estas memorias inconscientes que son la causa de que la persona se comporte, según ellos, infeliz. Su método o sus aplicaciones de esta doctrina, de estas personas que llevan esta filosofía errónea, es lograr por medio de la imaginación que la persona regrese aún al vientre de su madre, y ahí con la ayuda de un Jesús imaginario, la persona va siendo llevada a través de sus experiencias dolorosas por medio de oraciones y comentarios. Desgraciadamente, estos lugares están llenos, y esto lo sabemos, hermano, muy bien por personas que no escudriñan la palabra del Señor. Juan 5:39 nos dice: escudriñar las sagradas escrituras, porque me parece que en ella encontraréis la vida eterna. Estos tiempos últimos son de engaño. El enemigo sabe que le quedan los últimos tiempos y está aventando su arma mortífera, la más poderosa, el engaño. Por eso nosotros, la Iglesia de Jesucristo, tenemos que pedir discernimiento para saber en dónde estamos parados, para saber discernir entre la luz y las tinieblas, entre lo amargo y lo dulce, entre lo bueno y lo malo, entre lo negro y lo blanco. Ellos dicen que la sanidad interior va dirigida al alma, y estas personas están introduciéndose por lo regular a las escuelas primarias y a las secundarias para dar este tipo de temas. Sigue diciendo que esta parte tan compleja, la mente inconsciente, no es controlable, y en la medida que hemos sido heridos, rechazados y tenido situaciones dolorosas, todo esto se esconde en el subconsciente. Todas las experiencias que se depositan del pasado entran a la mente, dicen, inconsciente. El hecho de que ya no me acuerde de ellas no quiere decir que no están allí, haciendo daño, y nos hacen actuar como no queremos actuar. Son, según ellos, reacciones involuntarias. En esto consiste la sanidad interior, en sacar a la luz lo que está escondido para que sea sanado. Cualquier herida emocional profunda, cualquier situación, dice, que motive mis acciones. Estos mismos principios, yo recuerdo, los llevé en la Universidad Autónoma de México, cursando mi carrera de médico con las materias de psicología y psiquiatría. Y estos mismos están basados en el psicólogo Sigmund Freud, que menciona que el hombre actúa, fíjese bien, que el hombre actúa mal por la causa o traumas o experiencias de la niñez que ahora están sepultadas en el inconsciente, según este psicólogo. Y sabemos que la palabra de Dios lo desmiente. Aún la ciencia ha comprobado que esto es un fraude y que es una mentira. Pues si la conducta del ser humano es controlado por experiencias del pasado, entonces sus actos, hermano, serían involuntarios. Y por consecuencia, entonces tendríamos la razón, el ser humano, de no ser responsables de nuestras propias acciones delante de Dios, delante de nuestro Creador. Ni tampoco entonces, hermano, echaríamos por tierra el libre albedrío. Esto es lo que enseñan en nuestras escuelas. Esto es lo que escuchan nuestros hijos en las escuelas seculares. Sabemos también que lo que enseñan, entre paréntesis, que nosotros no provenimos, no somos hechos por la mano de Dios, sino por el mono. Y todo eso es mentira. Son teorías humanísticas, son ideas, son concepciones ideológicas de cada ser humano. La palabra de Dios nos dice que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios. Según la sanidad interior y el concepto de Freud, el pecador entonces es realmente una víctima inconsciente de lo que sucedió antes de nacer o en la niñez, y la forma de ayudarle no es por medio de un evangelio que lo invita a arrepentirse,
Simple y sencillamente, entonces ellos se van a escudar diciendo que ellos están movidos involuntariamente por su subconsciente, por su inconsciente, porque quieren hacer una cosa, pero su subconsciente, su inconsciente le está dictando otra. Y eso, hermano, la palabra de Dios no nos dice nada de esto. Como usted puede ver, esta filosofía niega verdades fundamentales del Evangelio y engaña a la gente, pues en vez de responsabilizar a la gente de sus pecados, como dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria del Señor. Aquí no los hace responsable, al contrario, se les induce a culpar a sus experiencias del pasado o a situaciones de su nacimiento. En un análisis reciente, la ciencia ha comprobado que estos son fraudes y que este psicólogo, este ateo Sigmund Freud, usaba puro truco y puro engaño para así hacer pasar e engañar, válgame la redundancia, a cada persona que iba a analizar. Oiga usted las aplicaciones que hacen referente a la sanidad interior. Ellos dicen así: hemos tenido cosas en que la esposa orilla al esposo a que se vaya de la casa, que huya de la casa, porque ella no acepta ser feliz inconscientemente. Y luego está lamentándose luego de los resultados de sus propios hechos. Pero es que esto es inconsciente, dicen ellos. Esta persona necesita ser sanada interiormente para que actúe como Dios quiere. Esto lo llamamos nosotros, hermano, psicoanálisis. La palabra de Dios nos dice referente a este caso que más bien esto es rebeldía. Porque cada quien va a dar cuenta ante el Creador. La palabra de Dios nos dice también que nosotros nos debemos de negarnos a nosotros mismos. Y que el Espíritu va a quemar todo lo que estorbe siempre y cuando el hombre esté dispuesto a que el Señor lo haga con nosotros. Nosotros tenemos un libre albedrío y si nosotros queremos obedecer, tenemos que pagar el precio cada uno de nosotros y negarnos, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Pedro también lo dijo, que ahora antes iba donde él quería, pero ahora hay alguien que lo ciñe y ese es el Espíritu Santo y Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y ahora donde nosotros no queramos ir, pero que el Espíritu nos indique, tenemos que ir. Porque ahora ya no nos mandamos nosotros mismos, sino el Señor. Por eso dice el apóstol Pablo, si a Cristo conocía la carne, mas ahora no lo conozco. Porque el que está en Cristo Jesús tiene el Espíritu Santo, ha nacido de nuevo. Y ahora, hermano, es un ser espiritual. Como Dios es espíritu, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si usted no está en el Espíritu, no podrá ver al Señor, no podrá oír al Señor, porque el toque de la trompeta será espiritual. Tenemos que tener ese discernimiento. Y esto siguen diciendo referente a la sanidad interior. Otro problema es la falta de identidad con su propio sexo. Y dicen, eso es la raíz del lesbianismo y del homosexualismo. Nosotros sabemos que todo eso es mentira. Y siguen diciendo, ¿cuánto homosexualismo y lesbianismo hay ahora? La raíz, dicen ellos, es el rechazo a sí mismo. Y eso nosotros como médicos sabemos que eso es mentira. Usted más bien sabe también que es mentira, porque la palabra de Dios nos lo dice que eso es mentira, no lo respalda, ni aún la ciencia lo ha respaldado. Algunos científicos médicos, psicoanalistas, psicoterapeutas, psicólogos o psiquiatras han comentado que el homosexualismo puede ser, teoría, dicen ellos, que puede ser un problema glandular, un problema hereditario, un problema hormonal o ganglionar. Y uno se va más allá, dice que Dios así los hizo, pero la palabra de Dios nos dice que Dios hizo al hombre y a la mujer. Él no hizo que hizo hombre y hombre o mujer y mujer. Él no hizo un hombre y dos mujeres o dos mujeres y un hombre. Él hizo un hombre y su compañera la mujer. La palabra de Dios nos dice en Romanos 1, 25, 26, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Fíjese bien, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador. Aquí estamos viendo de dónde viene el lesbianismo, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por esto Dios los entregó, en el sentido permisivo está hablando, a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. La palabra de Dios nos dice y nos enseña claramente que los homosexuales
Las lesbianas, todo tipo de aberraciones sexuales, no tienen rechazo a sí mismos, sino son el contrario. Su lascivia, su lujuria, es la causa de su pecado, y la raíz es una profunda autoidolatría, egolatría, autoestima a sí mismo. En este pasaje nos damos cuenta, hermano, que el egoísmo es uno de estos factores que provocan las perversiones sexuales y no la falta de amor, como dice muchos psicólogos o psiquiatras. La palabra de Dios nos dice que el excesivo amor por sí mismo y su idolatría por sí mismo es el principal problema, no es el autorrechazo. Romanos nos sigue diciendo en el mismo capítulo, en el versículo 23 y 24 nos dice, cambiaron la gloria de Dios. ¿Por qué la cambiaron la gloria de Dios? Incorruptible en semejanza, fíjese, en semejanza de imagen de hombre corruptible. O sea, las personas que hacen sus ídolos, sus imágenes, a imagen de aves, también nos dice, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia por ellos mismos. Ellos tienen libre albedrío, ellos escogieron eso y así lo desearon, dice, en las concupiscencias, en los deseos personales de cada quien. Porque Dios no empuja, no los obliga al ser humano. Él tiene un libre albedrío y Él respeta porque Él es caballero de sus corazones, de cada uno. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ahí nos está mostrando la palabra de Dios. ¿De dónde está la raíz del homosexualismo? ¿De dónde proviene la raíz del lesbianismo? No es un autorrechazo, es una autoestima. Hablando de la búsqueda de la autoaceptación, estos siguen diciendo, especialmente los pequeños que no fueron amamantados, tienen problemas de este tipo. Buscan autosatisfacción y caen mucho en problemas de prostitución. Todo esto lo hacen ver en las congregaciones cristianas. Gente que no escudriña la palabra de Dios, gente que no discierne o gente que no pide la guianza del Señor, y esto lo están aceptando. En grandes, no en congregaciones de 20, de 50, 100 personas. Son grandes iglesias que están aceptando este psicoevangelio, que sí, prácticamente se están metiendo más a la psicología que a la llenura, a la guianza del poder del Espíritu de Dios. Todo esto es mentira. Esto es totalmente falso. La ciencia lo ha refutado, pues no hay respaldo por parte de la ciencia, ni mucho menos por la palabra de Dios. Pues en sí el problema del hombre es, como la mayoría de todos la sabemos, la rebeldía. ¿Cuál fue el primer problema ahí en el cielo? La rebeldía. Lucifer se rebeló en contra de Dios y él fue lanzado a la tierra con sus ángeles. Aquí también Adán desobedeció, se puso rebelde y comió del fruto prohibido. Dios así lo permitió. Él lo puso en un lugar perfecto, en un lugar perfecto donde todo lo tenía. En cambio, falló. En cambio, Jesús fue puesto en un lugar donde todo le faltaba, en el desierto, con hambre y con sed. 40 días y 40 noches, y vino el tentador, mas él resistió la tentación. Él no cayó. Por eso dice la palabra del Señor que vino el segundo Adán, y por el segundo Adán tenemos vida, y vida en abundancia, porque él venció la tentación. Bendito sea el nombre del Señor. No como Dios, sino como hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Él no necesitó de un psicoevangelio. Él necesitó del poder de Dios. Él necesitó del Espíritu Santo. Él necesitó, hermano, de la palabra. Y la palabra estuvo en su corazón y en su boca. Y cuando vino el enemigo, él citó la palabra del Señor y él dijo, porque escrito está, porque escrito está, porque escrito está. Él se respaldó en la palabra, y la palabra sigue siendo la misma, porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Tu palabra del Señor está en tu boca, y tu boca puede abrirse para que tú pronuncies cuando venga al tentador y tú le digas, porque escrito está, porque escrito está, porque escrito está. Bendito sea el nombre del Señor. La sanidad interior es solamente una psicología, hermano, mezclada, cristianizada, que niega la voluntad humana, como estamos viendo, y la culpabilidad del pecador. Su problema teológico más grande es que crea otro evangelio. No es que hay otro evangelio, sino que hay muchos que quieren torcerlo. Y eso, hermano, se está sucediendo en estos últimos tiempos. Lo que pretende la sanidad interior es que el hombre descubra en su inconsciente por qué actúa mal. Ese es el propósito, ese es el deseo
de la sanidad interior, de la curación de las memorias. ¿Por qué actúa mal o cuál es su verdadera identidad? Nosotros sabemos bien, hermano, por qué antes de venir a Cristo, por qué actuábamos mal, porque estábamos en desobediencia, en rebeldía. No teníamos a Cristo en nuestro corazón, no había quien nos podía dirigir, pero ahora es el Espíritu de Dios. Si actuábamos mal era por el pecado. Estábamos dirigidos por la carne, no por el Señor. Estábamos dirigidos, hermano, por cosas mundanales. Mas ahora sabemos, hermano, que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. No somos dirigidos por un concilio, una denominación o idea, religión y nada de eso. Estamos dirigidos, hermano, por la palabra, por el Espíritu Santo. Y tenemos que estar respaldados por la palabra del Señor. En otras palabras, la sanidad interior tiene como meta la autorrealización, que usted mismo se realice. Es hacer ver a Jesucristo como un Salvador incompleto y necesitado de técnicas psicoterapéuticas para poder redimir y salvar al hombre. Y esto es totalmente mentira. Jesucristo es perfecto. Y Jesucristo no necesita nada de nosotros, sino que nosotros necesitamos de Él. ¿Y sabe usted por qué? Porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Por lo tanto, Él necesita, hermano, aleluya, que nosotros le invoquemos y le busquemos, dice la palabra del Señor, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Gente que no busca al Señor de todo vuestro corazón, gente que no paga el precio, hermano, va a ser llevado con la corriente, va a ser llevado por aguas, hermano, y no se va a dar cuenta a dónde va a caer, porque no está bien cimentado en la roca que es Jesucristo. No escudriña la palabra, no se pone a orar, no pide discernimiento y se deja llevar por las señales, se deja llevar por lo que le vendan. Pero la palabra de Dios no se vende, la palabra de Dios es gratis, porque Él vino a poner su vida gratis en la cruz del Calvario por usted y por mí, y gratis tenemos la salvación, porque no es por obra, sino por la gracia y la misericordia del Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre de Jesús. También les hacen creer a la gente que este psicoevangelio hace sentir bien a la gente temporalmente, sin tratar claro el asunto del arrepentimiento. Pero no porque haga sentir bien a la gente voy a pensar que viene de Dios. Hay muchas cosas que hacen sentir bien a la gente, y un momento se van al baile y temporalmente se sienten bien. O toman el alcohol, o toman la droga, cualquier tipo de droga, y temporalmente se sienten bien. El único que puede hacer sentir bien, hermanos, nosotros sabemos que es Jesús. Es el Evangelio. No es el evangelio social, no es el evangelio solamente sancochado, un evangelio que solamente a la persona le pasen la mano por la espalda. El evangelio verdadero, hermano, redarguye, porque es el Espíritu Santo que nos redarguye y nos hace ver que estamos mal delante del Señor. Y el pecador, hermano, es cuando viene a los pies del Señor Jesucristo y se da cuenta que necesita de un Salvador. Se da cuenta porque el Espíritu Santo le está tocando, y entonces es el momento de la redención. El hombre levanta sus manos y se da cuenta que necesita al Señor, porque se le está predicando que no todos heredarán el reino de los cielos, y que no todos son hijos de Dios, y que necesitan arrepentirse para que Jesucristo venga a su vida, los cambie, los transforme y los haga una nueva criatura, los ponga en lugares celestiales para la honra y gloria del Dios Todopoderoso. El evangelio verdadero, hermano, de eso se trata. El evangelio verdadero no es para sentir bien a la gente. El evangelio verdadero es para inquietar bien a la gente, para que se dé cuenta en dónde está parado. Jesús nos dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el psicoevangelio lo da, no como el concilio lo da, no como la religión lo da, no como la costumbre lo da. No es mi paz que te da mi padre o mi madre, no es mi paz que te da el dinero, los carros o tu juventud. Mi paz os doy, dice Jesús, no como el mundo la da, sino como yo os la doy. Jesucristo es el príncipe de la paz, y todo aquel que tiene a Cristo en su corazón tiene la paz verdadera, que es Jesús de Nazaret. Bendito sea el nombre de Jesús. La sanidad interior, como llaman ellos, lleva a la gente a un Jesús, como habíamos dicho anteriormente, imaginario, distinto a lo de la Biblia. A través, ¿sabe usted de qué? De la visualización. Esto sabemos que es una práctica ocultista, y de la hipnosis también grupal. Claro que esto no se lo dicen a la gente que van a actuar la hipnosis. En sus sesiones dicen esto: vamos a imaginarnos cuando estábamos en el vientre materno. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a imaginarnos cuando estábamos en el vientre materno, pero Jesús
está junto a nosotros. Yo no sé de qué Jesús está hablando. Imagínese hacer a las personas para que regresen y se den cuenta de los traumas, aún desde el vientre de la madre. Aquí la terapia es de tipo de regresión. En ocasiones se les pide que imaginen a sus padres ahí para que puedan pedir perdón y les perdonen. Esta técnica es muy usada, nosotros lo sabemos muy bien, por hechiceros, para contactar o hacer contacto con el mundo espiritual. ¿A fin de qué? De conseguir poder, conocimiento y sanidad sobrenatural. Y todo esto, hermano, es anatema, es maldito para Dios. Dios no ve con esto con agrado. Siguen diciendo en la sesión cuántas veces esa concepción, fíjese bien lo que dice, cuántas veces esa concepción fue fuera del matrimonio. Y ahí ya hubo un rechazo, dicen ellos. ¿Cuántas situaciones tuviste que vivir? ¿Cuántas impresiones tuvo tu madre en el embarazo? ¿Qué situación tan insegura? El trauma del nacimiento era un mundo totalmente desconocido para mí. Mentiras del diablo. La práctica de imaginarse o visualizar a Jesús fue introducida a las iglesias carismáticas por la metafísica Agnes Sanford. Ella dijo en una ocasión que Dios es la naturaleza. O sea que al decir esto, Dios confirmó así el concepto hinduista. Lo aprobó, de que Dios está en los árboles, está en las piedras, en las hojas, en los animales, en todos los elementos de la naturaleza. Ahí es la raíz, el principio de la sanidad interior. La realidad es que nadie puede, hermano, nadie de cada uno de nosotros, nadie podemos imaginarnos. Andar imaginando a Jesús a voluntad propia y hacerlo venir cuando nosotros queramos o se nos antoje. Y menos retroceder el tiempo para manipular la realidad y pretender que cosas dolorosas de la niñez que sucedieron realmente son sanadas por medio de ese Jesús, entre comillas, imaginario, de fantasía. Eso, hermano, permite decirlo, pero eso es una irrealidad. La Biblia nos enseña nada de esto. Pues si alguien sufrió una injusticia o maltrato que está en la memoria, el camino a seguir, como dice la palabra del Señor, está en perdonar. Enfrentar lo que sucedió y caminar adelante, luchando, pagando el precio, orando, clamando, leyendo la palabra del Señor, adquiriendo fe para nosotros poder perdonar, hermano, para que venga Jesús y pueda ayudarnos a perdonar. No va a ser el perdón por nuestras propias fuerzas. Nunca vamos a poder perdonar, pero cuando dejamos que Jesús venga a nosotros, entonces, hermano, no el amor suyo, sino el amor de Jesús dentro de usted podrá perdonar, porque dice la palabra del Señor, mi amor es perfecto. El amor perfecto echa fuera el temor. No el amor perfecto tuyo ni mío, sino el amor de Dios dentro de nuestros corazones. Y cuando nosotros le demos cabida al Espíritu de Dios y le demos cabida a perdonar, entonces el amor de Dios, hermano, actuará y Él nos moverá a pedir perdón. Y entonces usted dormirá en paz, porque Jesucristo es el príncipe de la paz. Y usted, hermano, aleluya, vivirá en perdón, porque Dios es amor y Dios quiere perdonar. Oído cristianos que todavía se pasan al altar y a orar. Señor, perdóname por esto, perdóname por aquello. Mire, hermano, no estamos en un confesionario para decirle todos los pecados. Y aún así se atreven a decir, Señor, perdóname por los pecados ocultos, por los pecados por no me acuerdo. Mire, hermano, usted cállese, levante sus manos, reconozca que es un pecador, reconozca que necesita a Cristo en su vida, reconozca que usted fue producto de la caída de Adán y Eva. Y cuando usted levanta sus manos y llora y clama y gime, el perdón de Dios viene y Él le perdona todo, porque no hay pecado que la sangre de Jesucristo no puede perdonar. Él los arrojará a lo más profundo de la mar y nunca más se va a acordar de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. No tenemos por qué sacar, hermano, los pecados, Señor, y perdóname por los que no me acuerdo. No, hermano. ¿Recuerda usted a la mujer pecadora cuando llegó a la casa de Simón? Ahí estaba la mujer llorando a los pies del Señor. Ella lloraba en sus pies y con sus cabellos secaba sus pies. Llevó un alabastro de perfume y ungió sus pies. Y ahí estaban los fariseos diciendo, si este fuera profeta, supiera quién le está tocando. Era una mujer pecadora. Mas Jesús, con el discernimiento de espíritu, le dijo, Simón,
había un acreedor que tenía 2 deudores. Uno le debía 50 denarios y el otro 500. Y no tenían con qué pagarle. A ambos perdonó. Dime tú, ¿quién de los dos estaba más agradecido? El que debía 500. Bien respondido, Simón. Por cuanto esta mujer mucho se le ha perdonado, mucho ama. Hija, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos dijeron, ¿y quién es este que todavía perdona pecados? Él le dijo, hija, tus pecados te son perdonados. Él no le dijo, a ver, ¿desde cuándo pecaste? ¿Cuál fue tu primer pecado? A los 15, a los 16. ¿Con quién cometiste adulterio? ¿Con quién fornicaste? ¿Quién fue el primer hombre? ¿Quién fue el segundo? ¿Quién fue el tercero? No, hermano, ahí Dios ve en el ojo de la mujer la fe y le perdona todos sus pecados, porque todos sus pecados fueron perdonados. Bendito sea el nombre del Señor. Él no le dijo, mira, pues regrésate a lo más profundo del vientre de tu madre para que recuerdes cuáles fueron tus pecados. No, mi querido hermano. Recordemos también 2 ladrones que estaban en la cruz del Calvario. Los 2 le estaban injuriando. Ahí no dice que un ladrón bueno y ni un ladrón malo. Ha echa por tierra toda esa tradición. Los 2 le estaban injuriando. Pero uno de ellos al momento le dijo, cuando uno le decía, verdaderamente si eres hijo de Dios, desclávate y desclávanos a nosotros, le dijo, mira, ya cállate, porque tú y yo estamos padeciendo por nuestros hechos, pero ningún mal ha hecho. Señor, le dijo, acuérdate de mí cuando tú estés en el reino de los cielos. Jesucristo le dijo inmediatamente, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesucristo estaba viendo los ojos de la fe del ladrón de la cruz del Calvario. Él vio su necesidad, él vio su aflicción, él vio que le estaba pidiendo perdón y él le perdonó. Él no le dijo cuántos pecados, aleluya. Él no le dijo, aleluya, ¿desde cuándo has pecado? ¿Cuál fue tu primer pecado? ¿Qué es lo que tú hiciste? ¿Qué robaste? Nada de eso, hermano. Jesús vio la mirada del ladrón de la cruz del Calvario. Él vio que tenía fe. Él reconoció que él era el Hijo del Hombre. Él le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él tiene misericordia y Él sigue moviéndose en misericordia. Él no usó un psicoevangelio, hermano. Él usó su misericordia y Él está actuando actualmente su misericordia para con usted y para conmigo, para todo aquel que me está escuchando, porque Jesucristo es amor y Dios busca, hermano, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad para ser levantado. Bendito sea el Señor, bendito sea el Cordero para siempre. Me gusta mucho ese pasaje cuando estaban en la casa de Pedro. Jesús estaba lleno, pero había 4 hombres atrevidos junto con el paralítico. Y como no había lugar para entrar por la puerta, estos no sé cómo lo hicieron, pero se subieron. Me imagino que Pedro medio se enojó porque era corajudo. Abrieron su techo de su casa y bajaron. Los 4 hombres bajaron al paralítico. Necesitamos nosotros de esos hombres que traigan a la gente a Jesús. Cuando llegó el paralítico, ahí vio el Señor la fe de ellos. Y le dijo, tus pecados son perdonados. ¿Quién es este que perdona pecados? Y Jesús, conociendo la mente de estos, le dijo, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete. Pero Jesucristo, hermano, antes de que le dijera que tomara el lecho, le dijo, tus pecados te son perdonados. Él no le dijo, ¿qué es lo que tú hiciste? Porque tú hiciste un pecado grande, por eso estás paralítico. No le dijo nada de eso. Regrésate a tus memorias. Vamos a hacer curación y sanidades. Él no le dijo nada de eso. Él vio la fe en sus ojos, en la acción, hermano, porque la fe es acción. Dios necesita que nosotros accionemos nuestra fe. La fe está dentro de nosotros y tenemos que moverla, porque el poder de Dios, el Espíritu Santo, nos mueve a fe, hermano. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Qué bonito cuando usted pasa al altar, levanta sus manos y empieza a ser quebrantado por el Espíritu de Dios y empieza a confesar que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No necesita ningún manto literal tocar, hermano, porque Jesucristo está aquí. Usted levanta sus manos y puede sentir las caricias de Dios. Él lo unge con el aceite del Espíritu Santo. Usted siente las caricias del Señor y aún de ángeles. Usted siente que no está solo. Usted siente que cuando está pasando por valle de sombra de muerte, Él lo está levantando, hermano. Él lo lleva en sus hombros, porque Jesucristo
Jesucristo, hermano, conoce su necesidad. Él conoce de dónde vino. Él conoce de dónde estábamos. Pero en su amor y su misericordia extendió su mano. Nosotros nos agarramos de Él y Él nos lleva con nosotros. Por eso Él nos dice: no temas y no desmayes, porque yo soy tu Dios. Esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo en el día, en la tarde y en la noche. Nunca te dejaré, porque mi promesa es para aquellos que me buscan en espíritu y en verdad. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea el nombre del Señor, porque nuestro Jesucristo es un Dios completo. Bendito sea el Señor, aleluya. El otro problema con esta terapia es que dicen que el momento del parto y la separación de la madre fueron almacenados en las memorias del recién nacido. Óigame, eso es pura mentira. Eso científicamente es imposible, hermano, porque mientras las facultades de razonar no estén desarrolladas, no existe en nosotros, ni en ningún niño, en nadie, la memoria. Esto es un hecho comprobado. El decir que las impresiones de la madre tuvieron un impacto en la memoria de un niño antes de nacer es una superstición. Son mentiras. Y creer que el momento del parto y los primeros meses de vida afectaron definitivamente la conducta futura de la persona es otra absurda teoría pseudocientífica llamada terapia del chillido primordial. Esta terapia consiste, según los científicos, que el niño no se le suplieron sus necesidades, como por ejemplo cuando él tenía hambre, o cuando sus pañales estaban sucios y no se le cambiaron. Según ellos es el fondo del dolor primordial. La terapia de sanidad, como yo les había mencionado, incorpora además la hipnosis, que no se les dice a las personas, como parte elemental de su teoría para poder extraer las memorias del inconsciente. Pero claro, nunca se les dice a los congregantes que se les va a utilizar este método. Siempre que supuestamente sale una memoria o un recuerdo, se le atribuye a la acción a Jesús. Y esto sabemos que es una práctica, hermano, oriental, demoníaca, que no debe de ser en los cristianos. Las técnicas de hipnosis son muy peligrosas y sus efectos en la mente humana son impredecibles. Porque, ¿sabe usted por qué? Porque el hipnotizador puede implantar sugestiones en la mente del sujeto hipnotizado. Imagínese, hermano, en templos cristianos haciendo esto, haciendo hacer la persona que regrese y recuerde todos sus traumas, y no podrá ni el hipnotizador ni la persona que está hipnotizada separar las realidades de la fantasía del recuerdo. Son daños que los va a llevar a un error grande. O sea que la hipnosis puede dejar a la gente programada, deja a la persona programada para lo que quiere el hipnotizador sobre la persona hipnotizada. Eso es real, hermano, lo estamos viendo porque es práctica demoníaca. Y el enemigo tiene que introducirse ahí, hermano, primeramente en las escuelas para meterle eso a nuestros hijos. Si simple y sencillamente Dios quiere que tú reconozcas tu pecado. Por eso la primera predicación de nuestro Señor Jesucristo fue: arrepentíos. La primera predicación de Juan el Bautista fue: arrepentíos. Y todavía sigue siendo: arrepiéntete, porque si no nos arrepentimos no entraremos al reino de los cielos. Pero esto no se los dice a la gente porque la gente se asusta. Es muy duro, dicen. El evangelio es muy duro. Y si les predican de esa forma, entonces no van a entrar ganancias. En lo particular, yo no creo en ninguna, hermana, forma de psicoterapia. Durante mi preparación como médico, estudié cada una de estas teorías en el área, repito, de psicología y psiquiatría, y conozco sus fallas y sus aplicaciones, y nunca han producido, nunca he visto verdaderos resultados. Personas que tienen problemas y niños problemas, que a llevarlo con el psicólogo, con el psicoterapeuta o el psicoanalista, nosotros sabemos de dónde proviene todo esto. El niño ya cuando tiene uso de razón se da cuenta, hermano, que es la rebeldía, y mientras nosotros no apliquemos la palabra de Dios adecuada, por eso dice proveísta, instruye al niño en el consejo de la palabra, dale de comer la palabra, instrúyelo, y cuando fuere viejo no se apartará de ello.
Cuando nosotros damos ejemplo verdaderamente que somos cristianos, entonces el hijo va a ver también, el niño va a ver y no se va a apartar porque está viendo el ejemplo del padre, de la madre, y nosotros vamos a persistir. ¿Y sabe usted por qué, hermano? Porque usted como cristiano va a sembrar la palabra de Dios en su corazón, y cuando usted siembre la palabra de Dios en su corazón en el niño, entonces el niño se va a levantar en victoria, porque en la boca de los niños el Señor ha perfeccionado su palabra, la alabanza. Dios, hermano, aleluya, es perfecto, Él no se equivoca. Por eso usted y yo, hermano, debemos de sembrar la palabra en los corazones de los niños, para que el consejo de la palabra de Dios no se aparte de ellos, y cuando fuere viejo nunca más se apartará. Ese es el verdadero evangelio, mi querido hermano. En resumen, esta falsa doctrina de la sanidad interior introduce filosofías gnósticas y paganas que sustituyen al verdadero evangelio por uno falso. Como dice el apóstol Pablo a los Gálatas, no es que haya otro evangelio, es que hay otros que quieren distorsionarlo, que quieren cambiarlo. Pero el verdadero evangelio, hermano, el verdadero evangelio incomoda a la gente. El verdadero evangelio, hermano, le dice que le está doliendo porque, hermano, la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos redarguye que necesitamos caminar en santidad en las cosas del Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor. Este falso evangelio, este psicoevangelio, fíjese bien lo que acabamos de ver, niega la voluntad humana, o sea que niega el libre albedrío, niega la responsabilidad de una de las personas, y niega el poder regenerador del Espíritu Santo, que es el encargado para quemar todo lo que nos estorbe dentro de nosotros, cuando nosotros, hermanos, estamos dispuestos a que el Espíritu Santo lo haga. Cuando usted es un siervo de Dios, hermano, sinceramente, y pasa, hermano, como el ladrón de la cruz del Calvario, que le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos. Cuando tú le digas: Señor, yo no puedo dejar de tomar, yo no puedo de inyectarme droga, yo no puedo de inhalar cocaína, yo no puedo de dejar esto, Señor, mis fuerzas hasta aquí están, pero yo no puedo. Entonces, hermano, como Dios está viendo tu esfuerzo y tu necesidad, como Dios está viéndolo, hermano, entonces Él te va a ayudar y Él te va a proveer. Tú pones el 100% y Dios va a poner el otro 100%, porque Jesucristo, hermano, aleluya, no da cargas más de las que nosotros podamos llevar. Él, hermano, en su lazo amoroso, Él te levanta. Él levanta al alcohólico, Él levanta al drogadicto, Él levanta a la lesbiana, Él levanta al homosexual, pero siempre y cuando tú pagas el precio y reconozcas que eres un pecador, reconozcas que Jesucristo tiene poder para sanar tu herida de orgullo, tu herida de vanidad, tu herida de resentimiento. Dios es poderoso para sanar. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre, aleluya. Cuando tú le muestras las heridas, como le hizo aquella persona con el samaritano, entonces Dios vendrá contigo, porque Jesús de Nazaret es el buen samaritano. Él está presto para sanar tus heridas. Él tiene el aceite, Él tiene el vino y Él tiene las vendas para vendarte. Solamente le dice: Señor, yo no puedo perdonar, no puedo perdonar a mi madre, no puedo perdonar a mi hijo me hizo esto, mi suegro me hizo esta, mi suegro me hizo esto, mi nuera me hizo esto, yo no puedo perdonar a mi padre, a mi madre, ayúdame a perdonar, Señor. Entonces el amor de Dios te va a inundar, porque tú lo estás diciendo sinceramente. Entonces viene el Señor, Él te inunda, y tú puedes abrir tu boca y decirle al Señor que lo perdonas a aquella persona que le has ofendido, y viene la paz en tu interior, porque Dios es el príncipe de la paz, y Él puede ayudarte a perdonar. Él puede ayudarte a levantarte si estás caído, porque Dios es grande en misericordia y lento en ira. Bendito sea el Señor para siempre.